saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de Casa para Todos. En nuestra primera edición hablamos acerca del problema que tiene nuestro país para poder garantizar viviendas seguras y formales para todos los peruanos. También vimos que tendríamos que construir 150.000 viviendas cada año hasta el 2037 para poder cerrar el déficit de vivienda que tenemos actualmente. También nos dimos cuenta que nuestro país es uno de los países que menos invierte de toda Latinoamérica en la vivienda social, a pesar de que tenemos muchos fenómenos naturales que aquejan a miles de peruanos que no tienen una vivienda segura ni formal. Con toda esta antesala, la edición del día de hoy se tratará acerca de cómo podemos aprovechar la oferta actual que tenemos en la vivienda social. ¿Qué es la vivienda social? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo podemos acceder a ella? Estas preguntas las vamos a responder en el siguiente informe. Desde que el crecimiento poblacional de las ciudades del Perú empezó a dispararse a partir de mediados del siglo pasado, se comenzó a volver cada vez más difícil asegurarse que todos los ciudadanos de nuestro país tengan un hogar digno donde vivir, dejando a muchos peruanos en la necesidad de una casa. La brecha es enorme. Hemos detectado que hay familias que siguen yendo a nuevas comunidades, se siguen formando nuevos asentamientos en las periferias o en las partes incluso más altas que hace unos 5 o 10 años estaban completamente abandonadas. Apareció así la vivienda social, cuya característica principal es que se trata de proyectos inmobiliarios subsidiados por el Estado y desarrollados por el sector privado. Estas viviendas están dirigidas a familias con baja capacidad económica, lo que les impide acceder a una vivienda. Es lo más básico y fundamental para poder uno empezar a desarrollarse, ¿no? Si uno no tiene un hogar, una vivienda, no tiene un lugar a donde regresar después de trabajar o después de estudiar, probablemente no tiene un espacio adecuado para descansar, y eso sí que no estamos considerando el hecho de la tenencia de la tierra, ¿no? El que tu vivienda esté en un lugar que no te pertenece a ti hace que no puedas tener acceso a diferentes cosas, como por ejemplo algo tan sencillo como una hipoteca para poder mejorar tu propia vivienda. Este tipo de programas sociales permiten poner viviendas al alcance de las personas que las necesitan y que por diversos motivos no pueden acceder a un crédito para obtener una casa. En pocas palabras, el principal objetivo de la vivienda social es generar bienestar humano. En ese sentido, en nuestro país existen modalidades que permiten a los peruanos que califican acceder a viviendas a precios subsidiados por el Estado y con facilidades de pago. En el Perú, la entidad encargada de formular y coordinar las acciones en materia de vivienda y planificación urbana es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Fondo Mi Vivienda, a su vez, es un organismo del Ministerio de Vivienda y su función es la promoción y financiamiento de la compra, mejora y construcción de viviendas. El Fondo Mi Vivienda ofrece diversos programas para las personas interesadas en adquirir viviendas. Uno de ellos es el programa Techo Propio, el cual financia la adquisición, mejora o construcción de una vivienda. Para que una familia pueda postular a este beneficio, es necesario que sus ingresos en conjunto no superen los 3.626 soles. El subsidio llamado bono familiar habitacional que se aplica para la compra de una casa en el programa Techo Propio no se devuelve y fluctúa entre 9.000 soles y 33.000 soles. Las viviendas sociales suelen estar destinadas a grupos específicos de personas, como familias con niños, personas mayores, personas con discapacidades, personas en situación de sin hogar, entre otros. El objetivo es proporcionar viviendas asequibles y de calidad para aquellos que de otra manera podrían tener dificultades para encontrar y mantener una vivienda adecuada. En algunos casos, además de proporcionar un hogar asequible, las viviendas sociales también pueden ofrecer servicios adicionales para ayudar a los residentes a mejorar su calidad de vida, como programas de capacitación laboral, cuidado infantil, servicios de asesoramiento, entre otros. Las viviendas sociales tienen un impacto positivo en la vida de las personas y la comunidad en general. Al proporcionar viviendas asequibles y seguras a personas de bajos ingresos, se ayuda a reducir la exclusión social y la pobreza, y se contribuye a la estabilidad económica y social de la comunidad. Aunque existen desafíos y obstáculos, se debe seguir implementando este programa para garantizar que las viviendas sociales sigan siendo una solución valiosa y sostenible a largo plazo.
Definitivamente la vivienda social es una solución valiosa y sostenible para miles de familias peruanas. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles podrían ser los obstáculos que nos imposibiliten de acceder a una vivienda social? A continuación les presentamos una entrevista al director territorial de Techo Perú, Rafael Sotomayor. Ahora, sobre las características que hacen que una vivienda sea justamente una vivienda, ¿qué nos podría decir que define lo que es una vivienda digna? Nosotros consideramos que una vivienda digna, aparte de las condiciones básicas que necesita, una vivienda tiene que proteger los elementos, tiene que tener un techo, tiene que tener un piso, tiene que ser segura, ¿no? Tiene que tener la capacidad de poder brindarle seguridad a las familias de que sus pertenencias que están adentro no van a ser vulneradas de ningún otro motivo, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que hay muchas familias, viviendas, que viven en viviendas que no se consideran una vivienda digna, ¿no? Materiales de Nordex, de AAA, elementos que afectan bastante a estas viviendas son, por ejemplo, la humedad, el mismo espacio donde se encuentran. Y en ese sentido, ¿cómo describiría la importancia de tener una casa, ¿no? ¿Qué es lo que permite, qué facilidades, digamos, en la vida le da el hecho de tener un hogar a una persona, a una familia? Es lo más básico y fundamental para poder uno empezar a desarrollarse, ¿no? Si uno no tiene un hogar, una vivienda, no tiene un lugar a donde regresar después de trabajar o después de estudiar, probablemente no tiene un espacio adecuado para descansar. Y eso sí que no estamos considerando el hecho de la tenencia de la tierra, ¿no? El que tu vivienda esté en un lugar que no te pertenece a ti hace que no puedas tener acceso a diferentes cosas, como por ejemplo algo tan sencillo como una hipoteca para poder mejorar tu propia vivienda, ¿no? Al no tener este tema seguro, y no tener no tener eso registrado en los registros públicos, cualquier persona puede decir como, no, eso es mío, ustedes tienen que retirarse porque este espacio no me pertenece, ¿no? Entonces, justamente eso hace que no haya muchas ganas de invertir en la vivienda, ¿no? ¿Qué tan grande justamente es el reto, la brecha, la falta, ¿no? La falta de viviendas en este país? O sea, ¿cuál es la situación a la cual ustedes responden como organización? La brecha es enorme. Definitivamente nosotros empezamos trabajando en San Juan de Miraflores con unas cuantas comunidades. Actualmente estamos en 27 comunidades, no solo en San Juan de Miraflores, sino en San Juan de Lurigancho y en Callao, en Ventanilla. Definitivamente nuestro foco de trabajo, al tratar de ser permanente, hace que podamos ver nuevas comunidades crecer a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, hemos detectado que hay familias que siguen yendo a nuevas comunidades, se siguen formando nuevos asentamientos en las periferias o en las partes incluso más altas que hace unos 5 o 10 años estaban completamente abandonadas. Entonces, es muy difícil como poder establecer cuántas viviendas faltan. Lo que sí es notable que faltan viviendas justamente por el proceso migratorio que está empezando a pasar los asentamientos, ¿no? Nadie se muda a un asentamiento si tiene las condiciones para poder tener una vivienda con acceso a servicios básicos, ¿no? La única razón por la que alguien empieza de cero es porque no le queda otra opción. Ya sea porque ha venido de provincia y no tiene dónde colocarse y se está quedando en la casa de algún familiar o alguna persona conocida, pero ya tiene que empezar a buscar algo suyo permanente, o porque en un momento estuvo alquilando y ya no le permite la economía seguir alquilando. ¿Cómo ven ustedes también la situación, ¿no? del acceso a los servicios básicos en nuestro país? Las familias generalmente los asentamientos generalmente se establecen en zonas periféricas que son bastante accidentadas a nivel geográfico, ¿no? Esto requiere que haya ciertas medidas de seguridad para asegurarse que no suceda una desgracia, ¿no? Un temblor, que no se caiga parte del cerro o que no haya zonas inundadas o diversas cosas que INDECI, dentro de su capacidad como Instituto de Defensa Civil, les obliga para poder asegurarse que esa zona donde están viviendo finalmente sea segura y les entregar el título de propiedad. Entonces, este proceso demora bastante porque las personas, o mejor dicho, las instituciones que deberían de asegurarse de eso, gobiernos locales principalmente, no tienen la capacidad o enfocan parte de esa capacidad política en satisfacer sus propias bases populares. En el 2014, 2015 realizamos un catastro, un levantamiento de información en la Nueva Rinconada, en Pamplona Alta, donde encontramos alrededor de 130 asentamientos humanos que la municipalidad no sabía que existían, ¿no? Entonces, al no saber ni siquiera que existen,
no van a destinar recursos. El segundo son las mismas organizaciones que deberían estar encargadas de brindar los servicios básicos, ¿no? Las empresas de luz, las empresas de agua, no necesariamente tienen esta capacidad porque están un poco agobiados por la gran demanda que ha habido y digamos que tienen muchos años que ponerse al día. Y la tercera, la verdad, es la misma comunidad, ¿no? La misma dirigencia que no puede organizar a sus vecinos, que sus vecinos ya están bastante cansados y no tienen paciencia. También es bastante fuerte pedirles un poco más de paciencia cuando han pasado varios años sin tener estos accesos a servicios, ¿no? Muy bien, y con esta información nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Entonces, para continuar hablando de la tan ansiada vivienda propia. Como sabemos, en nuestro país tenemos una gran variedad de microclimas que lo hacen tan especial. Sin embargo, los últimos fenómenos naturales, como el ciclón Yaku y el fenómeno del Niño, han puesto en jaque la seguridad de las viviendas en el Perú. Por esto nos preguntamos, ¿cómo estar seguros frente a los próximos fenómenos que vayan a venir? A continuación te lo contamos en el siguiente informe. La diversidad, tesoro de nuestro país. Todos sentimos orgullo de nuestro territorio por sus bondades y atractivos. Sin embargo, nuestra complicada geografía esconde ciertas características que hacen que nuestro país sea particularmente propenso a la ocurrencia de sismos y a sufrir los embates de diversos fenómenos naturales, como lo evidenció recientemente el ciclón Yaku. Es por esa razón que es esencial vivir en una casa segura, que pueda resistir y protegernos ante cualquier eventual catástrofe. La prevención empieza en casa. ¿Usted considera que la casa donde vive es segura y la puede proteger de un sismo o de una inundación? No. ¿Y por qué piensa así? Porque de repente no está bien construido. ¿Y dónde está su casa? San Juan. ¿Y queda cerca de un cerro, de un lugar peligroso? No, yo no vivo en cerro, pero, ¿cómo se llama? Es una pampa, pero de todas maneras siempre uno te teme y hay que reforzar. En nuestro país, muchas viviendas no garantizan la protección mínima a los peruanos en caso de sismos y otros fenómenos naturales como los huaicos y las inundaciones. Según un estudio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, ADI Perú, el 95% de las viviendas en nuestro país son informales y el 80% autoconstruidas. En ciertas zonas periféricas de las ciudades, incluso, este porcentaje llega al 90%. Esto pone a millones de peruanos en riesgo de ser gravemente afectados de ocurrir una catástrofe. Una manera de reducir los riesgos ante estos sucesos y así proteger nuestras propias vidas y la de nuestros seres queridos es actuar de manera responsable al momento de buscar y adquirir una casa. Es así que la vivienda social resulta ser la opción más adecuada para quienes buscan una casa propia a través de un subsidio, con facilidades de pago y que brinde la seguridad que necesitamos para protegernos ante un eventual evento natural inesperado.
Esto ya que los proyectos de vivienda social, por oposición a las invasiones y las autoconstrucciones, cuentan con todas las licencias y con los permisos. Además, se construyen en zonas habitables alejadas de las temidas quebradas, riberas de ríos y laderas de los cerros, lo que las hace más vulnerables ante los fenómenos naturales. ¿Usted considera que la casa donde vive es segura ante un temblor o una inundación, por ejemplo? No. ¿A dónde vive usted? Caraballo. ¿Y el terreno donde vive está cerca de un cerro? ¿Por qué no es seguro? Un cerro es. La vivienda social cuenta con una importante ventaja. Las casas son construidas con una planificación meticulosa por parte de ingenieros especializados, utilizando materiales de calidad y cimientos sólidos. Este enfoque garantiza la creación de viviendas resistentes que cumplen con los estándares establecidos para garantizar la seguridad de sus habitantes. Estas son solo algunas razones por las que las viviendas sociales representan la mejor opción, pues todos buscamos siempre garantizar nuestra propia seguridad y la de nuestras familias, algo que debemos tener en cuenta al momento de elegir un lugar y una casa donde vivir. Y para profundizar en cómo podemos proteger nuestras viviendas ante estos fenómenos, conversamos con el ingeniero civil Edgar Trillo. Tenemos el agrado de estar con el ingeniero Edgar Trillo con más de 35 años de experiencia. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Siempre que hay un terremoto cerca o reciente, salen esta pregunta de qué pasaría si el Perú pasa una situación similar, pero nunca nos hacemos una pregunta siguiente, un siguiente paso. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Qué tendríamos que preguntarnos? Respecto a qué nos deberíamos preguntar, yo haría una reflexión importante en nuestro país. O sea, nosotros tenemos un excelente Reglamento Nacional de Edificaciones, sin embargo tenemos un problema que data que la autoconstrucción en nuestro país ha pasado desde los años 80, mediados de los 80, del 60% de informalidad a un 80% de informalidad hoy en día. Entonces, algo no estamos haciendo bien, las autoridades, sobre todo municipales y el Ministerio de Vivienda, algo no están haciendo bien para que la informalidad siga creciendo. Y a mi entender, esto se ve reforzado por la migración interna, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué cosa es lo que tenemos que dejar de hacer, dejar de poblar las zonas de cerros, las zonas de arena, aunque no es imposible construir sobre arena. El problema está en que construir sin un proyecto sobre arena, eso sí nos va a ir muy mal, ¿no? Y sobre todo si la mano de obra no es la apropiada o no está supervisada, si los materiales no necesariamente están supervisados, si el suelo tiene mucha arena o tiene mucho desplazamiento, vamos a tener problemas de todas maneras, ¿no? ¿Cuáles serían esos errores puntuales que no nos permiten ver más allá? Porque siempre salen especialistas que habrían tantas casas destruidas, tantos fallecidos, tantos heridos, y siempre es lo mismo, pero ¿cuáles son los errores que no nos permiten ver más allá? Bueno, yo creo que la parte técnica la tenemos muy clara. Creo que la parte que tenemos que resolver no necesariamente es la parte técnica, sino es un poco la parte de la política de aplicación de determinadas normas, ¿no? Porque yo como ingeniero podría decir, señores, hay que desocupar ese lugar o no hay que ocupar ese lugar. Y esa es mi función. Nosotros con cada municipalidad está obligada hoy en día a hacer un mapa de peligros y decirle a la población no se construye en estos lugares. Sin embargo, no es lo que pasa. Entonces, no es lo que pasa, pero no por razones técnicas. Nosotros las tenemos identificadas y lo que nos podría faltar para identificar es establecer una norma municipal para sancionar a las empresas de servicio, por ejemplo, de saneamiento, de electricidad, para que no les den ese tipo de servicios a la población, perdón. Lo que nosotros podríamos hacer hoy en día, hay muchas facilidades, por ejemplo, podemos tener un dron y decir, ok, estas son todas las casas y vamos a resolver estas casas de acá. Vamos a decir, hay 5 filas de casas. Hacemos un mapa y decimos, el resto no se va a poblar más. Pero no hacemos nada, no prohibimos y la gente construye la 6ª, 7ª, 10ª fila de casas y el tema se convierte mucho más grave, ¿no? El problema técnico podría pasar por el reforzamiento de las viviendas. Sin embargo, tenemos un problema de suelos, o sea, donde ponemos la casa, si ha sido un terreno inclinado de arena y hacen unas
consolidan la zona del suelo con llantas y cosas por el estilo, eso no tiene solución. O sea, de nada vale que reforcemos la casa cuando está en un terreno inclinado y que se va a deslizar. O sea, por ahí no va la solución. Pretender, además de que sería demasiado costoso, ¿por qué razón? Cada vivienda es una realidad en nuestro país, o sea, no hay un modelo de vivienda. Nosotros en el Colegio de Ingenieros, yo particularmente en el Colegio de Ingenieros, he hecho una propuesta para generar algunos modelos de viviendas típicas para terrenos económicos, o sea, los terrenos de 4x8 que existen, de 5x10 y cosas por el estilo. Ese tipo de terrenos, por ejemplo, podríamos brindarle a la población planos gratis. ¿Ya? Entonces, el tema que es que facilitamos a la población a que se formalice. En nuestro caso todavía no se está dando eso y es más informal. Entonces, la población construye como desea, como el maestro de obra le aconseja, y muchas veces hay otro error que es gravísimo. La gente ve que los edificios se hacen con ladrillo pandereta y pretenden construir una vivienda también con ladrillo pandereta, y el ladrillo pandereta es un ladrillo que solo se debe usar para tabiques, o sea, no soporta peso. Entonces la gente, el maestro de obra le dice, o quien sea, le dice, no construyamos con ladrillo King Kong porque es muy caro, mucho peso, pongamos ladrillo pandereta. Sin embargo, la estructura completa no está hecha para funcionar con ladrillo pandereta. O sea, hay un desconocimiento del técnico constructor, o del técnico, si se quiere decir, del constructor respecto a estos temas, y eso es lo que nos empuja, ¿no? Aparte de la mala calidad del suelo. Bajo mi punto de vista, nosotros tenemos que preocuparnos mucho más de la migración interna, y la migración interna es la que genera que que venga mucho más gente a la ciudad de Lima, por ejemplo, y tenga que vivir en cualquier parte. Y eso creo yo que o la mejor forma que se va a resolver es mediante la macro regionalización. O sea, si el Perú tuviese 4 o 6 regiones y desarrollase el país en función de cada lugar donde está, la gente no tendría por qué venir hacia Lima. Todos, sin excepción, porque nosotros tenemos, o sea, lo que es transporte, ya es un tema gravísimo. La pérdida de tiempo que tiene la población para trasladarse desde los conos, que parcialmente está resuelto con el tren eléctrico, pero una sola línea es muy poco. La alimentación se hace mucho más cara porque tiene que venir desde relativamente lejos hacia la ciudad, entonces eso incrementa el transporte. Abandonamos ciertos lugares porque las personas que antes se dedicaban a la agricultura ya no se dedican a la agricultura, entonces la mano de obra es más escasa, ¿no? O sea, creo que todos en este problema estamos metidos todos, y básicamente porque no resolvemos el aspecto técnico, que sí tiene una solución fácilmente identificable, por otros temas que no son técnicos y que ya no dependen mucho de la ingeniería, digamos. Claro. En nuestro país, por normas, no nos quedamos. Tenemos las normas completas. Lo que pasa es que no las aplicamos. Tenemos la parte de prevención, tenemos totalmente definida, que tenemos a CENEPRED, que es quien tiene que encargarse de toda la prevención, o sea, antes que ocurra un desastre, e INDECI, que es la primera respuesta, y finalmente regresa CENEPRED a lo que es la reubicación, si fuese el caso. Entonces, eso lo tenemos totalmente claro. El problema está en que estas cosas no se están aplicando como deberían ser por un aspecto no técnico. Más es un aspecto político, podría decir yo, ¿no? O sea, es difícil que un alcalde o quien corresponda tenga que tomar la decisión y decirle, bueno, ustedes 50.000 personas se van de ahí. Claro. O sea, es un tema bastante serio y que, como les digo, ¿no? Si nosotros realizásemos la macrorregión como debería ser y construimos viviendas antes que la población llegue y construimos industria y comercio, o sea, desarrollamos, promovemos este tema, la población no se va a mover de su lugar. Nosotros tenemos hoy en día que mis amigos de San Juan del Lurigancho, el Callao, de Chorrillos, de Puente Piedra pueden darse cuenta, o sea, la mala calidad del suelo corroe las estructuras de una vivienda. Entonces, si vivimos en un país sísmico con viviendas construidas sin una asesoría técnica, sin proyecto y encima con las estructuras debilitadas, que se caiga una vivienda es una crónica de una muerte anunciada. Sabemos que se van a caer por todas las razones que hay, ¿no? Y implicaría mucho más dinero, porque si se construye bien, no estaría todo el tiempo intentando remodelar, o ante unos eventuales desastres naturales, pues no se destruiría tan fácilmente. Sí, yo creo que la población no ha sido bien informada que vivir en un lugar inapropiado termina siendo más caro.
Ahora sí, llegamos al final del programa, pero si tú te has quedado con alguna duda o tienes algún tema que te gustaría que toquemos, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok con el nombre Casa para Todos. Con nosotros sí será hasta nuestra próxima edición aquí en Casa para Todos.